En los tiempos que Gramsci habría de llamar guerra de posiciones, las organizaciones obreras lograron construir un inmenso capital social y organizativo de los trabajadores. Grandes sindicatos bien disciplinados y capaces de luchar por mejoras en los salarios y en las condiciones de trabajo. Cooperativas agrícolas, mutualidades, bolsas de trabajo, asociaciones recreativas y deportivas, círculos culturales, muchedumbre de periódicos e imprentas diseminados a escala local, cajas de seguro de enfermedades, cooperativas de consumo, oficinas sindicales de colocación y un largo etcétera denso, proteico y multiforme de instituciones que fueron maravillosas herramientas de autoilustración y autodeterminación democrática de la clase obrera. Esto narra el filósofo catalán en su libro El eclipse de la fraternidad. Hoy, parece que esos tiempos en los que el sindicalismo era una herramienta democrática para mejorar las condiciones de vida también parecen eclipsarse. Sin embargo, la situación de precariedad, inseguridad e incertidumbre a la que los nuevos trabajadores están destinados nos invita a reflexionar si, lejos de presentarse como una victoria de la competitividad y el mercado, el fin del sindicalismo es el reflejo de una verdadera crisis social. Hoy en Jaque al Rey, sindicalismo mexicano en tiempos neoliberales. Bienvenidos a Jaque al Rey, un programa de debate político en el que cada 15 días analizamos las situaciones más importantes a nivel nacional e internacional. En esta ocasión hablamos del sindicalismo en México. Para ello nos acompaña Saúl Escobar, profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del INAH, Cristian Pozo Mayorga, doctorante en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigador en temas laborales y sindicales, Octavio Solís, de la maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y representante del Consejo en el Consejo Universitario en el sector administrativo. Y Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. En un momento empezamos con el programa, pero antes vamos a ver el tablero donde se llevará a cabo la partida. En los últimos 30 años, el mundo ha sido partícipe de una serie de transformaciones a nivel global que han repercutido especialmente en el mundo del trabajo. La sustitución del modelo fordista-taylorista, producto de la recomposición de las dinámicas de acumulación de capital, ha dado lugar a formas de trabajo más flexibles y atomizadas, en las cuales los derechos colectivos y la formación de sindicatos parecen cada vez más lejanas. A diferencia de lo ocurrido en la posguerra, en el cual las fuerzas del movimiento obrero obligaron a diferentes gobiernos a establecer un equilibrio entre capital y trabajo a través del reconocimiento de los derechos sociales, actualmente asistimos a una circunstancia que parece más cercana a las condiciones laborales del siglo XIX. En México, esta tendencia global se ha ido profundizando. Desde finales de los años 80, las políticas de privatización y liberalización han obstaculizado el mantenimiento de sindicatos fuertes e independientes. Y es que la historia del sindicalismo en México también está vinculada a la historia del corporativismo priista, la corrupción y el clientelismo. Con todo, las conquistas que se lograron en materia de derecho laboral parecen haber sufrido un poderoso golpe con la reforma laboral de 2013. Una reforma cuya esencia parece responder a lo que se ha hecho en otros países del mundo. En cualquier caso, falta saber si en plena hegemonía del neoliberalismo, cuando los discursos sobre el fin del trabajo parecen crecer, el sindicalismo tiene algún futuro. Hoy en Jaque al Rey, el sindicalismo en tiempos neoliberales. Estamos de regreso en Jaque al Rey y empezamos con la regla del minuto, misma pregunta para todos. Y la pregunta sería si hay una crisis del sindicalismo a nivel internacional y a nivel nacional. Saúl, por favor. Yo creo que hay una crisis del sindicalismo a nivel internacional y nacional, pero en México además hay una crisis humanitaria en términos laborales.
así como los organismos internacionales han denunciado que hay una crisis humanitaria por prácticas de tortura de las policías, por la cantidad de desaparecidos y asesinados, en el ámbito laboral también hay una crisis humanitaria, porque no solo han proliferado los contratos a tiempo parcial y la inseguridad en el trabajo, sino porque además no hay mecanismos de defensa de los trabajadores en México como lo hay en otros países, a pesar del neoliberalismo y de las políticas de flexibilización. Aquí en México el trabajador está prácticamente solo, aislado, sin capacidad de resistencia y de defensa, aunque hay algunas luchas que están tratando de cambiar esta situación, pero en general el panorama en México es desastroso. Muchas gracias. Héctor, por favor, un minuto. No, desde luego que hay crisis del sindicalismo a nivel internacional y en México también. Pero no es una crisis inherente a los sindicatos, como a veces se le quiere presentar, ni al supuesto fin del trabajo. Es una crisis provocada porque se han estado minando las bases objetivas en las que se sustenta el sindicalismo. Cuando el empleo es inestable, cuando prolifera el outsourcing, cuando el trabajo es precario, cuando la gente tiene chambitas solamente, es difícil sustentar contratos colectivos y sindicatos. Esta es la base objetiva. En México, además, la perversión del modelo sindical, un modelo corporativo que ahora se deriva en algo peor, que son los sindicatos de protección patronal, es decir, sindicatos fantasmas, la absoluta simulación, desprestigian al modelo sindical. Y además, si a esto se le agrega la ofensiva gubernamental contra los sindicatos independientes, pues desde luego que en México especialmente hay crisis del sindicalismo, pero provocada por estos factores. Muchas gracias. Cristian, un minuto, por favor. Sí, pues comparto alguna de los planteamientos generales. Yo sí creo que efectivamente hay una crisis que inicia, ¿no es cierto?, desde los años 80, que tiene dos dimensiones. Una, que como decía el compañero, efectivamente las transformaciones económicas y productivas tensionaron las bases en las cuales históricamente se constituyó el sindicalismo, por un lado. Pero por otro lado, y ahí no hay que quitar relevancia a la participación y a las decisiones de los propios dirigentes, fueron de alguna manera, en la década del 90, fueron la hegemonía de la idea de modernización neoliberal, fueron tan fuertes que muchos dirigentes se hicieron parte de esas transformaciones y dentro de los propios sindicatos. Yo creo que hoy en día hay una posibilidad de salida, pero que tiene que ver precisamente con la posibilidad de actualizar las organizaciones de trabajadores con las nuevas formas precarias del trabajo, ¿no es cierto?, con las nuevas inestabilidades laborales, asumir la importancia de lo que son los trabajadores subcontratados, por ejemplo, que están en condiciones muy indefensas, y evidentemente, asumiendo esas nuevas realidades, reapropiar el sindicato para los trabajadores de una manera participativa y democrática. Muchas gracias. Se acabó el minuto. Octavio. Sí, yo creo que el tema de la crisis del sindicalismo pues es como evidente. A mí me parece más interesante hablar de los tipos de crisis, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupa la crisis ideológica. Esta idea de que se desmantela, se excluye, ¿no?, se margina la idea de la colectividad, se prioriza un individualismo. Y me parece que además de las crisis, de hablar de las crisis, hablar de los retos. A mí me parece que el sindicalismo el que nos toca vivir a nosotros, presenciar a nosotros, es el reto histórico. Porque cuando los sindicatos en el mundo irrumpen como una opción de construcción colectiva para defensa de intereses de las clases trabajadoras, pues no habían sido organizaciones a prueba, ¿no? Ya ahora, de finales del siglo XIX a principios del siglo XXI, los sindicatos han tenido que enfrentarse, digamos, a sus propios problemas, a sus propios retos, ¿no? Y entonces se carga esa parte. Hay un doble reto, ¿no? O sea, recuperar la idea de la colectividad y con el reto histórico de los mismos errores que se cometieron, ¿no? Muchas gracias. Acabó el minuto. Han tocado ideas muy interesantes. Me gustaría empezar, digamos, de lo general a lo particular. Hay una supuesta idea común, un supuesto consenso más bien entre los académicos de que a finales de los años 70 y principios de los 80 hay una transformación en el ámbito laboral, y esto implica varios elementos, condiciones objetivas, ¿no?, pero también una transformación ideológica y una transformación en el modelo productivo. ¿Cómo explicar lo que pasó de los años 80, que distingue la esfera laboral de lo que había pasado desde la década de los 30 con la posguerra a las nuevas formas de trabajo que ahora optan por modelos menos colectivistas, en donde los sindicatos son
cada vez más difíciles de construir. ¿Cómo explicar esa transformación a partir de los años 80 en el mundo y después en México? Quien quiera comenzar, Fue una derrota política en primer lugar. O sea, este modelo no se impuso por las buenas, sino se impuso con la fuerza. El caso más ejemplar es el del Margaret Thatcher en Inglaterra, donde había un sindicalismo fuerte, y Margaret Thatcher acabó con ese sindicalismo por la fuerza, con la intervención de la policía, con la represión, con golpes, y a partir de esa derrota del sindicalismo británico, pues en otros países se repitió el mismo esquema. Lo acabamos de ver en Francia, donde un presidente, entre comillas, socialista, impone una reforma laboral muy adversa a los sindicatos, pero la impone por la fuerza. Las manifestaciones, las vigilias en las plazas de París y otras ciudades protestan contra esto y se impone por la vía de la fuerza, de la falta de consenso. No importa lo que digan los sindicatos, no importan las manifestaciones, e incluso las protestas y la oposición de una parte del Partido Socialista dentro del Parlamento, pues lo imponen por decreto. Entonces es una derrota política porque más allá de la resistencia sindical, pues el Estado actúa e impone las cosas por la fuerza, ¿no? Entonces así se puede explicar un poco la crisis. Hay un cambio efectivamente en las fuerzas políticas. La socialdemocracia, que había defendido a los sindicatos y era su base natural, se pasa a abrazar en cierta medida las políticas neoliberales, y todo esto se facilita el camino para esta victoria neoliberal. Hay también lo que se dice aquí una victoria cultural del neoliberalismo al desplomarse el campo socialista, entre comillas, y aparentemente se queda la clase trabajadora sin un paradigma claro de, digamos, cuál sería su guía ideológica o su modelo de sociedad por la cual luchar. Y todo esto junto y otras cosas como la vigencia del libre mercado, de la libertad de capitales, todo esto hace que se facilite el triunfo del neoliberalismo y la derrota, o por lo menos el repliegue del sindicalismo a nivel mundial. ¿Alguien más quien? Pues quizás ligando a lo que dice Saúl, yo creo que es interesante incluso para luego traerlo a nuestros días, pensar en que fue la gran crisis capitalista y mundial de los 70 lo que llevó a diferentes salidas, que trajo lo que ahora le llamamos el neoliberalismo, el desmantelamiento del Estado, benefactor, etcétera, y la flexibilización del trabajo. La flexibilización del trabajo fue parte de la salida capitalista a la crisis. Hay que preguntarse hoy cuál es esa salida. Y esa flexibilización del trabajo destruyó viejas bases tayloristas, fordistas, etcétera. Trajo el toyotismo, también creció la automatización de la producción, etcétera, y eso en efecto, con toda la visión de los círculos de calidad o just in time y demás, transformó mucho de los sistemas de trabajo, y eso venía a repercutir en los sindicatos. Sin embargo, eso tuvo un límite, porque al principio parecía que iba a barrer todo, pero no, en realidad se topó con una realidad que es mucho más dura que eso. Al final de cuentas, no ha sido el principal problema. En México, sin embargo, todo lo que es malo en el mundo aquí es peor, en cualquier sentido, ¿no? Entonces, en los 80s, en efecto, vino toda esta ola de privatizaciones, comenzaron las privatizaciones, y desmantelamiento de derechos sociales, desmantelamiento de contratos colectivos, desaparición de sindicatos, una derrota, en efecto, que se sufrió en los 80s y que después iba a sumar a otras, ¿no? Esto me parece que es lo que ha estado después vulnerando no solo a los derechos de los trabajadores, etcétera, sino incluso el viejo modelo corporativo, porque ahora, viendo el transcurso de todo esto, ya el viejo modelo corporativo incluso está desapareciendo. Los viejos caciques sindicales ahora se están pasando al negocio de los contratos de protección, porque al final de cuentas un sindicato charro, como le decíamos, o corporativo, que ya se los extrañamos, ¿no? Porque en comparación a lo que hay, tenían que tomarse la molestia de controlar a los trabajadores, de tener un sindicato controlado. Ahora no, solamente tienen que firmar un papel a espaldas de los trabajadores con el patrón. Estamos hablando de más del 70% de los trabajadores mexicanos sindicalizados que están bajo estos sindicatos. No estamos hablando de un fenómeno parcial.
Entonces me parece que ese cambio que ocurrió en los 70s, 80s, trajo aparejado esto, pero yo creo que en México nunca hay que perder de vista esta otra dimensión en la que hay una política deliberada de desmantelar al sindicalismo que podríamos llamar auténtico, ¿no? Quizá Chile es, digamos, la puerta que abre todas estas transformaciones a nivel global y que implica una transformación en el mundo laboral muy fuerte, ¿no, Cristian? Sí, en efecto. La verdad es que la derrota política por vías autoritarias, sea el caso mexicano, que también tiene un componente autoritario muy, muy fuerte con respecto a los sindicatos en la década de los 80, pero la derrota política y el éxito, digamos, de la implementación de un modelo radical, estamos hablando finales de los años 70 en Chile, una cosa muy temprana. El caso de Inglaterra, que el compañero también lo planteaba como un caso paradigmático contra el sindicato, son casos en los cuales se necesitaron una política represiva de eliminación física y cultural de la historia sindical muy fuerte para poder implantar estos modelos radicalmente liberalizantes. El caso chileno efectivamente es el punto de partida, digamos, de toda la ola, ¿no es cierto?, de reestructuraciones que van a suceder a propósito de la crisis de la deuda en América Latina, y tiene una enseñanza de que la implementación, digamos, radical y plena de un modelo desquiciado como el chileno que tenemos hasta el día de hoy, solamente puede lograrse a través de la anulación absoluta de las fuerzas obreras que tienen una historia atrás y que pueden, digamos, resistir estos procesos. En un momento nos cuentas esto, tenemos que ir a un corte y regresamos en Jaque al Rey. Continúa esa torpeza gubernamental sin un liderazgo, porque si tú comparas a un presidente como Peña Nieto, y acá no voy a ser ideológico, te voy a dar ejemplos de todos los ángulos, con un presidente como el presidente Santos de Colombia, o el presidente Mujica de Uruguay, acá ya no tienes centro derecha, centro izquierda, el presidente Peña Nieto da una imagen lastimosa. Da una imagen de ser un títere de empresarios puesto ahí, al cual se le están pasando las notas para que hable como un títere, cuando le hacían preguntas los familiares de desaparecidos, porque no sabe contestar ni siquiera las preguntas. El presidente Peña Nieto es un símbolo de la impotencia del Estado, no es un símbolo de ningún tipo de poder ejecutivo. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Cristian, nos estabas haciendo una especie de explicación respecto a la situación de Chile y cómo eso afectó el panorama global. Así es. Bueno, terminar con esa idea de que finalmente en los procesos que tuvieron éxito estas políticas radicales a nivel no solamente laboral, sino a nivel más sistémico, fueron a través de la anulación absoluta, ¿no es cierto?, y la represión y la eliminación física de los dirigentes del movimiento sindical. Pero además me gustaría agregar rápidamente que esta avanzada capitalista contra los trabajadores no solamente se da a nivel del autoritarismo represivo, ¿no?, digamos, policial militar, sino también a través de las propias reestructuraciones productivas. Así, por ejemplo, hay analistas que plantean que en el caso brasilero, en la década del 90, las dimisiones a través de estas reestructuraciones de empresas y ventas de empresas públicas, empresas privadas, ¿no es cierto?, el traspaso de capital, han llevado a dimitir no solamente una gran cantidad de trabajadores, sino incluso a sectores de los trabajadores que tenían más proclividad con el sindicalismo. Es decir, es interesante preguntarse también en qué medida las transformaciones sociotécnicas del trabajo también tienen una avanzada contra el sindicato, ¿no es cierto? Octavio. Sí, bueno, el tema político yo creo que efectivamente es el mejor comienzo para abrir la discusión. Es la derrota es efectivamente política, pero por ejemplo en el caso de Inglaterra, ¿no?, donde se da el golpe al sindicato minero por parte de Margaret Thatcher, y a Chile, que se le conoce como el primer laboratorio neoliberal en América Latina.
donde se empiezan a implementar y a privatizar, por ejemplo, todas las pensiones y esto, ¿no? Las AFPs, que aquí se van a llamar Afores. O sea, toda esa historia que, pues sí, ahí está, ¿no? Que es el antecedente de lo que se deja venir en México. Me parece que hay una diferencia muy importante aquí en México porque nosotros vivíamos un sistema de partido de Estado, partido hegemónico, que se servía, o sea, sus bases eran el sindicato. O sea, en el caso de Pinochet, por ejemplo, era completamente enemigo frontal del sindicalismo y lo desmanteló, lo deshizo. El sindicato también minero de cobre, que era como de los más importantes cuando estaba Allende, pues es el primero que ataca, ¿no? Y que en México, a diferencia, es que el Estado se construye sobre esas bases sindicales. O sea, es como era una de sus piernas, pues, una de sus bases fundamentales. Por eso me parece que Salinas le apuesta a una liberalización de la economía y retrasa la liberalización, la parte de la democracia, ¿no? O sea, hace una especie, como dirían, le apuesta más a una perestroika y una glasnost que posterior, ¿no? O sea, primero liberaliza el mercado y la apertura económica con el TLC, pero se espera al desmantelamiento directo del sindicalismo, ¿no? O sea, porque esos sindicatos le sirvieron precisamente para echar a andar la otra parte. O sea, fue una reforma política, democrática muy desfasada, ¿no? Entonces ahí fue al contrario, ahí sirvieron, fueron bases que alimentaron y que concluyo con esta última parte, claro, que me parece que en esencia yo creo que este modelo que se implementa es muy anti nosotros, ¿no? Antisindical por natura, y que si algunos sindicatos, por ejemplo, como ahorita que Pemex y el de los electricistas, que les están empezando a recortar plantilla laboral y derechos en su contrato colectivo, pues porque finalmente en algún momento los iba a alcanzar eso, ¿no? Pero en su momento sirvieron y pactaron, ¿no? Octavio plantea, digamos, las implicaciones de este modelo en el peculiar historia del sistema mexicano. ¿Cómo afecta esto a México? Tú hablabas de una crisis humanitaria en el mundo del trabajo, ¿no? ¿Cómo explicar estas transformaciones en un caso tan peculiar como el de México? Porque en México pasamos de un sindicalismo fuerte, quizás uno de los más fuertes de América Latina, de los más poderosos de América Latina en los años 30, a un sindicalismo completamente dominado políticamente por el presidente de la República, por el partido dominante, por las élites políticas en el gobierno, y eso minó la fuerza del sindicalismo y permitió que cuando se diera la transición al neoliberalismo hubiera muy poca capacidad de resistencia y de respuesta por parte de los trabajadores. Las cúpulas sindicales ya habían sido controladas previamente por el gobierno, por el Estado, y cuando se dio el cambio al neoliberalismo hubo poca capacidad de responder a esa transformación. Entonces pasamos de un sindicalismo poderoso en los 30 al sindicalismo quizás más débil de toda América Latina. Fue una transición en un lapso de 40, 50 años que fue dramática y muy visible. Por eso, por ejemplo, cuando se da esta transición en tiempos de Salinas de Gortari, ya desde de la Madrid, pero sobre todo con Salinas de Gortari, se hace una cosa muy extraña que desde fuera es difícil entender, que es que el gobierno de Salinas empieza a promover los contratos de protección sin haber un cambio en la ley. La flexibilización en la Ley Federal del Trabajo llega hasta 2012, con 20 casi años de retraso, ¿no? ¿Por qué? Porque la flexibilización se estaba dando en la práctica, en los hechos, sin legalización. Entonces tenemos una simulación del cumplimiento de la ley promovida por la propia autoridad. Entonces es un mundo muy extraño porque en la ley no existe la flexibilización hasta el 2012, pero en los hechos se da y se empieza a aplicar. Esta falta de congruencia entre la ley y la realidad obedece a un sindicalismo muy débil, muy debilitado, a pesar de algunos ejemplos, ¿no? de sindicatos que han resistido todo este tiempo. Sí, y que todavía, es que esa parte yo difiero un poco porque, o sea, coincido en todo el diagnóstico. O sea, el diagnóstico me parece muy acertado, en tanto que el sindicalismo se ha debilitado, el mexicano se ha debilitado. Y se refleja en la Cámara, ¿no? En la Cámara de Representantes, pues el número de curules es prácticamente ínfima, pero siguen teniendo una presencia y siguen siendo una fuerza política importante. Ahí está la coordinadora. O sea, digo, en comparación con otros países como Colombia,
Colombia prácticamente no existe el sindicalismo. Es un delito prácticamente ser sindicalista. Asesinan a los sindicalistas. O sea, están asesinando a los en sindicalistas. Colombia me parece que el sindicalismo, en Chile, ¿no? O sea, el mexicano ha sido un sindicalismo que está muy debilitado, sí está en crisis, yo creo que es el diagnóstico, pero me parece que sigue siendo un actor de negociación y sigue siendo un actor de presión política, y si no está el tema de la reforma laboral educativa, ¿no? O sea, ahí está. Yo creo que se están como que haciendo engrudo las cosas, ¿no? En primer lugar, yo creo que cuando hablemos de sindicalismo habrá que hablar del aparato sindical corporativo y cuál ha sido su destino, y otro en general del sindicalismo, porque si no creo que lo vamos a enredar, porque incluso yo creo que esto que decía Saúl fue así, pero refleja las contradicciones del sistema mexicano, porque en realidad Salinas de Gortari, recién entrando a la presidencia, trata de cambiar el aparato sindical y mete a la quina al dirigente petrolero a la cárcel, quita a Conquitud Barrios en el sindicato de la educación, pone el Bester Gordillo y pone a otro para modernizar, incluso dice estos son los nuevos líderes modernos. Y bueno, de hecho también Francisco Hernández Juárez en ese momento era parte de ese nuevo liderazgo, de acuerdo al gobierno salinista. Entonces, y al mismo tiempo, y eso hay que recordarlo porque la reforma laboral viene hasta el 2012, pero Salinas lo intenta ese mismo año, en el 89-90, y la Coparmex hace por primera vez su proyecto de reforma laboral. ¿Qué pasa? Que ese proyecto salinista de modernizar el aparato sindical y la ley para cobijar todos los cambios que querían hacer, se trunca por un conjunto de contradicciones en donde, a pesar del debilitamiento paulatino del aparato sindical corporativo, pues sigue teniendo un poder y tiene que terminar pactando. Lo vuelven a intentar después en el 92 y vuelven a frenar la reforma laboral, etcétera, ¿no? Es decir, si vemos estos 20 años que tardó el intento de reforma laboral hasta que se consumó en el 2012, en realidad pasaron varios intentos que fueron atorados por las contradicciones mismas del sistema político mexicano y por este modelo corporativo. Ahora, al mismo tiempo, el problema es que el sindicalismo auténtico, por llamarle de alguna manera, para meter en la misma bolsa a todos los que realmente existan, tiene un conjunto de problemas, y ahí sí difiero porque es como un mito el que se dice en Colombia es más fácil hacer un sindicato en Colombia que en México. Hay más limitaciones al ejercicio de la libertad sindical en México que en Colombia. En Colombia matan dirigentes, acá no necesitan matarlos, y matan en el campo sobre todo. Algunas veces, sí, y aquí incluso algunas veces además los meten a la cárcel. Pero no tenemos la misma historia Pero de crimen, en general, de crimen no, y de el de México es exterminio, peor. El de México es peor. Ya México incluso, si lo vemos las cifras, de los más de 80,000, 85,000 muertos en estos años, los desaparecidos en general, pues sí, ahora, en Colombia en el periodo pasado mataron a algunos más dirigentes, pero el problema es que acá es más difícil hacer un sindicato en México que en Colombia. Esta es la realidad, y eso es lo que ahora está viendo la Organización Internacional del Trabajo. La OIT tiene puestos los ojos en México porque pocos países hay tantas violaciones al ejercicio de la libertad sindical como en México, más que en Colombia y más que en otros países. Y a los países. derechos laborales, no solo a la libertad de sindicalización, porque ¿quién defiende al trabajador? Va a la Junta de Conciliación y Arbitraje y es un mar de corrupción. Va con el gobierno federal y es una política antilaboral. La Secretaría del Trabajo no ayuda al trabajador, sino que promueve la liberalización y la flexibilización del trabajo. Entonces, el trabajador mexicano está indefenso, está solo e indefenso, no hay quien lo ayude. Los partidos políticos se han alejado de los trabajadores. Entonces, si tú eres un trabajador que quieres mejorar tus condiciones de vida, no tienes sindicato, no tienes justicia laboral, no tienes autoridad que te apoye, no tienes un partido político que trate de promover tus derechos. Entonces es un desastre generalizado. Digo, hay excepciones, no hay, digamos, el 100%. Puede que en algunos casos tenga mayor apoyo que en otros, pero en general, en la inmensa mayoría del país y de los trabajadores, el trabajador está completamente indefenso. Es difícil hacer comparaciones con otros países de América Latina porque cada realidad es distinta. Claro. Pero lo cierto es que en México, digamos, el problema fundamental es la carencia de instrumentos de defensa del trabajador mexicano. Eso es lo más preocupante. Hay intentos como el de los trabajadores de San Quintín, los
dentro de los más pobres y más desprotegidos y más débiles, surgió un gran movimiento que logró crear estos mecanismos de defensa a través de un sindicato independiente, pero necesitamos más movimientos de este tipo porque los obstáculos y las resistencias y el encono contra este tipo de movimientos es muy fuerte en México. Regresamos contigo, Cristian. Vamos a un corte. Estamos en Jaque al Rey. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Regresamos con Cristian, que querías plantear algo. Sí, coincidiendo con esta idea de que hay que separar sin duda en México lo que es el sindicalismo corporativo histórico con respecto a un sindicalismo llamado autónomo o de franjas más democráticas incluso, ¿no es cierto? Yo considero que México tiene una historia rica en los años 50, por ejemplo, o los años de insurgencia obrera, ¿no es cierto?, en los años 70, de efectivamente franjas de trabajadores que se organizaron en sindicatos democráticos que cuestionaban el status quo, ¿no es cierto?, de los sindicatos corporativos. Pero la verdad, reconociendo eso sin duda, es que finalmente, a pesar de las transformaciones radicales en materia productiva y laborales, a mi juicio el pacto corporativo sigue siendo hegemónico dentro de, finalmente, la resolución de las decisiones. Un ejemplo concreto, después de todo el proceso, la década del 90, donde aparecen todo este movimiento forista, ¿no es cierto?, en la segunda mitad de la década en adelante, hay un hecho paradigmático. Cuando Vicente Fox, antes de asumir la presidencia, se reúne, ¿no es cierto?, en unas instancias con, efectivamente, sindicalismo, sectores sindicales democráticos, con la orientación de crear una posterior reforma que pudiera cambiar los aspectos autoritarios de la estructura sindical mexicana, a pesar de las buenas intenciones que se planteó en ese momento y que auguraban, para bien o para mal, algunos cambios dentro del sindicalismo, finalmente lo que primó fue los sindicatos, digamos, corporativos del Congreso del Trabajo y de la CTM, de la CROM, etcétera, lo cual implica que el sindicalismo aparentemente es más fiel la relación entre sindicato y Estado que sindicato y partido. O sea, en este caso, el sindicalismo se travestió desde el partido histórico del PRI al PAN. Y después, posteriormente, nuevamente o sea, el oportunismo político del sindicalismo corporativo ha logrado que el pacto corporativo, de alguna manera, pueda, ¿no es cierto?, ser hegemónico en materia de decisiones, lo cual no invalida todas las iniciativas democráticas y la toma de la calle por parte de los trabajadores democráticos durante todo este periodo. ¿Tú estarías de acuerdo con esa...? Sí, y nada más ver que agregar un elemento ahí ideológico, porque, por ejemplo, la quina, pues sí, es un reacomodo, el famoso quinazo, en principios del sexenio de Salinas, pero también es porque él pertenecía a otra ideología, era un nacionalista revolucionario, ¿no? O sea, él apoya al hijo del Tata, ¿no? O sea, tenía prácticas
gangsteriles, y por eso el golpe es legítimo, nadie sale a defenderlo como el Baster, y eso le permite a él reconstruir su legitimidad, o empezar la reconstrucción de su legitimidad de Salinas, ¿no? Pero finalmente había como un reacomodo ideológico ahí, o sea, era un tipo de liderazgo que funcionaba y que ideológicamente ya estaba desfasado, ¿no? Como el Baster. Finalmente el Baster se mantenía ahí porque sostenía un tipo de liderazgo, ¿no? Y que para implementar la reforma educativa estorbaba también, ¿no? O sea, son liderazgos que cumplen periodos cíclicos de ese pacto de oportunismo, pero que también se agotan porque ideológicamente la clase política da un viraje, ¿no? Y que tiene que ver ese reacomodo de esas cabezas. Y que yo quería aclarar nada más la parte mi comentario en términos del por qué seguir creyendo que el sindicalismo sí está debilitado, pero me parece que, así como lo mencionaba, de que está debilitado, pero no me parece que sea un instrumento los sindicatos que ya no tengan la fuerza. Me parece que siguen teniendo fuerza. Eso es lo que yo intentaba decir, ¿no? Claro. O sea, siguen siendo motor de transformación política. ¿En México? En México, no, en el caso mexicano, es el que a mí me interesa recalcar, ¿no? Y que me parece que una de las opciones para poder reconstruir ese sindicalismo es recuperar el proyecto nacional, o sea, la lucha política. Muy sintomático. El único partido que tiene siglas, no que tenga una política laboral, siglas del tema laboral, es el Partido del Trabajo, ¿no? Que es el único que dice y que tiene esas siglas. O sea, no hay una lucha política, no están disputando el Estado los sindicatos, no hay una política de disputa nacional, ¿no? O sea, me parece que ese sería plantear un proyecto nacional de reconstrucción, y eso te permitiría aglutinar esas fuerzas que están divididas, debilitadas, en crisis, pero que siguen siendo instrumentos de transformación y de resistencia y de negociación política. Pero, digamos, esto que dices se vincula también, como decían, a una derrota cultural, ¿no? En el sentido de que es muy sintomático que las juventudes ahora no se asumen como trabajadores precarios, ¿no? Sino que se asumen como emprendedores, ¿no? Como todo este discurso del coaching que ha tenido fuerza. Y yo quisiera plantear algo. Hay una narrativa que también está creciendo en México, que es la narrativa que si las formas de trabajo se han transformado, tiene que ver porque la modernización de los métodos productivos requiere necesariamente el fin del industrialismo y un paso a la economía de servicios, y entonces, frente a ello, digamos, lo normal, lo natural sería el fin de esas formas previas de Fordismo, de Taylorismo, y estaríamos entrando a una nueva dinámica del fin del trabajo material, ¿no? Y eso se vincula con otra idea, con la idea de que también pasamos a un mundo en el cual hay cada vez más trabajos precarios y cada vez más difícil la posibilidad de que esos trabajadores precarios, ¿no? De tiempo parcial puedan aglutinarse en un sindicato. ¿Cómo en un contexto así pueden garantizarse los derechos laborales si en esta realidad es más difícil construir sindicatos cuando los trabajos son atomizados, a tiempo parcial, y es muy difícil que se construyan los vínculos que en los años 30 y 40 dieron paso al sindicalismo? ¿Es posible garantizar derechos laborales en una realidad así? Yo creo que sí, porque no hay que generalizar tanto. Yo creo que el cambio en los modelos de trabajo sí ha dado pie a esta crisis del sindicalismo. El trabajo a teledistancia, el internet, la posibilidad de que el trabajador no esté en el centro del trabajo, no sea una colectividad. Todo esto ha hecho crisis, pero no hay que generalizar. El mundo se mueve todavía por vía de la industrialización. Lo que pasa es que esta se ha trasladado de un país a otro. Pregúntate en China si los chinos no, digamos, trabajan y son obreros. China se ha convertido en la fábrica del mundo. Entonces lo que pasa es que en los países más desarrollados ha habido un proceso de desindustrialización, pero en otras partes del mundo ha habido un proceso de industrialización. Entonces no hay que generalizar que esto ha sucedido en todo el mundo. Ha habido regiones ganadoras y perdedoras en términos de procesos de industrialización, y en China hay un proceso también de sindicalización y de lucha obrera que se conoce muy poco, pero la hay. Hay una resistencia obrera creciente que se conoce muy poco, pero que existe, ¿no? Y luego también resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos, a estas alturas del partido, parece haber un renacimiento del sindicalismo y del laboralismo. Incluso el Partido Demócrata está regresando un poco a retomar las banderas laborales y a una nueva alianza con los sindicatos.
precisamente porque lo que ha pasado es que se ha un poco excedido la política antilaboral, y entonces Obama regresa al problema de reivindicar un salario mínimo más alto. En algunos estados de la Unión Americana se está elevando el salario mínimo, se está viendo la posibilidad de que los sindicatos ganen fuerza otra vez, con algunas leyes, con algunas medidas. Hillary Clinton, incluso Hillary, está diciendo que el TPP está acabando con el sindicalismo y con la fuerza de trabajo y con las condiciones laborales de los norteamericanos. Empieza a haber una especie de reacción frente a un exceso, digámoslo así, o una política antilaboral que ha un poco sido demasiado. Y bueno, la reacción ahí está. En el electorado norteamericano, que una parte de los trabajadores norteamericanos están diciendo ya, párenle, ¿no? Y en Europa también hay una reacción frente a estas actitudes que se manifiestan de diversas maneras, del surgimiento de Podemos en España a la salida famosa Brexit en Inglaterra, que es parte de este movimiento de desigualdad profunda, de combate y de empobrecimiento de capas de trabajadores de los países desarrollados. Y entonces no hay que generalizar que esto ya terminó, sino que está en un proceso de cambio, y en algunos casos con un proceso de cambio que puede ser prometedor de un renacimiento del sindicalismo y un renacimiento de una nueva cultura laboral menos agresiva contra los trabajadores. Son quizás tendencias que apenas están resurgiendo, pero que dan un indicio de que no todo está perdido y ya la historia se acabó y ya los sindicatos están condenados a desaparecer. Tenemos que ir a un corte y regresamos en Jaque al Rey. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Cristian, ibas a hacer un planteamiento. Sí, con respecto a lo que planteaba, si las transformaciones estructurales del capitalismo y del mundo del trabajo hacían inviable, ¿no es cierto?, las posibilidades sindicales, yo comparto de que efectivamente no, digamos. De hecho, hay una necesidad de actualización, evidentemente, más allá de los temas particulares que puedan haber en México con respecto al corporativismo u otros países. Hay un tema, necesidad de actualización. Los sindicatos tienen que hacerse cargo, o nuevos sindicatos, hacerse cargo de todo el sector precario, ¿no es cierto?, que está hoy en día fuera de la normativa o de la cosa regulada, ¿no es cierto? Y un ejemplo bueno es precisamente, paradójicamente, donde se inició todo este cuento en América Latina, que es el caso chileno, donde a partir de los últimos 10 años inició un movimiento muy interesante, por ejemplo, en la minería del cobre con respecto a los trabajadores contratistas. Es decir,
Los trabajadores que eran subcontratados por Codelco, la empresa principal, no podían organizarse por ley con los sindicatos, digamos, propios, y crearon sus propias organizaciones, hicieron una coordinación nacional y a través de una lucha directa, ¿no es cierto?, que se realizó en muchos casos fuera de la propia legislación, porque no había de otra, lograron posicionar los temas y que los reconociera la empresa principal para las negociaciones. Entonces yo creo que no está acabado. Asimismo, organizaciones de otros sectores precarizados como trabajadores honorarios que trabajan por boleta, digamos, de contrato privado, se empiezan a organizar y efectivamente para actualizar eso, si no se puede a través de la ley, en otros casos va a tener que hacer a través de los hechos. Y acá en México creo que el camino va para allá, digamos. Y evidentemente para rescatar ese sindicalismo, digamos, porque el sindicalismo democrático es inevitablemente necesario para actualizarse, porque necesitan la participación real de los trabajadores. Para poder lograr eso hay que volver a recuperar la cosa identitaria del trabajo y de la clase social. Como tú decías anteriormente, hoy en día muchos jóvenes dicen, yo no soy trabajador precario, sino que yo soy un innovador. O soy un... No, lo que hay que hacer ahora es una lucha educacional también con respecto a la clase para poder reposicionar de que somos la clase trabajadora y no estamos en el mismo, digamos, lugar que las clases patronales. Es que yo por eso inicié mi intervención en esos términos, porque creo que el reto principal es el tema ideológico, porque efectivamente coincido con el diagnóstico de todos los que están aquí. O sea, cómo convencernos, ¿no? Porque finalmente una de las grandes derrotas es esa, o sea, nos han hecho creer que ya no, los sindicatos no son un instrumento de transformación, que no hay una industrialización, que ya estamos en una fase de capitalismo de puros servicios. En México es cierto, se ha desmantelado mucho la industria, pero pasó lo que dijo Saúl, ¿no? O sea, se concentró en un solo país o en una sola región el proceso de industrialización. Y sí, transitamos a una fase de servicios. Pero México es ahora el boom de la industria automotriz. Sí. O sea, hay alguna industria manufacturera en la automotriz y en México están todas las compañías invirtiendo en México. O sea, pero lo que digo es que tenemos que dejar de tener esos mitos, ¿no? De que pues ya los sindicatos ya no son formas de organización, ya no son instrumentos de resistencia. Sí, no, tienes razón. O sea, en realidad, cuando uno menciona sindicalismo, la gente entiende corrupción. También es un tema cultural, sí. No entiende mecanismo de defensa, asociación colectiva, derechos laborales, capacidad de resistencia, entiende corrupción. Si tú dices, oye, ¿quieres afiliarte a este sindicato? Entiende, me vas a afiliar a la corrupción. Que tengo que pagar cuotas, que va a haber un líder que medre con mis derechos, que va a haber una organización que nunca voy a saber cómo funciona, nunca voy a votar, nunca voy a ir a asambleas. Es un membrete para aprovecharse del trabajador y para corromperse con el empleador y con el gobierno. Bueno, esa cultura laboral existe en México, pero también empieza a haber, por necesidad, una especie de resistencia ante esa cultura que se va construyendo pues a partir de la vida misma, porque como se ha dicho aquí, y repito el caso de San Quintín, bueno, ¿qué más falta de cultura, entre comillas, podríamos esperar de trabajadores como ellos que realmente están en condiciones tan difíciles y algunos ni siquiera hablan español? Podríamos esperar una cultura laboral muy baja y sin embargo son ejemplo de una alta cultura laboral y de resistencia y de sindicalización como no existe en muchas otras partes del país. Y en las automotrices no lo sabemos. Muchas veces no sabemos la capacidad de resistencia de esos trabajadores porque es muy difícil averiguar. Pero sí conocemos de algunas formas de organización que ya se están dando en las automotrices, pues también como respuesta a esta situación que viven dentro de su centro de trabajo, ¿no? Y efectivamente la lucha de la coordinadora de la CENTE es una lucha que tiene una raíz sindical. A final de cuentas, luchan contra el control caciquil, autoritario, antidemocrático de un sindicato, ¿no? Entonces, de alguna manera es una reivindicación de la lucha laboral, del sindicalismo y de la necesidad de organizarse colectivamente por la defensa de sus derechos, aunque el motivo sea la reforma educativa, que además, como ellos mismos dicen, es una reforma laboral y no educativa. Entonces son formas de resistencia que se están creando
que dan indicios de que en México es posible crear una nueva cultura laboral, a pesar de que hay una cultura dominante que identifica sindicato con corrupción. Ahora, ¿qué se necesita en México? Yo digo, se necesita una reforma también de las instituciones. Con las instituciones laborales que existen en México actualmente va a ser muy difícil que prospere la lucha obrera. Se necesita una reforma profunda de las instituciones, una nueva reforma laboral, pero no para la flexibilización del trabajo, sino para la reconstrucción de las instituciones laborales. Yo fui funcionario público en materia laboral y estoy muy claro, o por lo menos creo estarlo, de la necesidad de esa reforma institucional. Por ejemplo, acabar con las juntas de conciliación y arbitraje me parece fundamental y transformarlas en otra cosa. Acabar con algunos mecanismos de registro de los sindicatos que liberen y hagan realmente que sea posible para cualquier grupo de trabajadores formar un sindicato sin más trabas legales. Cosas que creo que se pueden hacer y que facilitarían el camino para esta reconstrucción de la vida laboral y de la cultura sindical en México. Sí, de hecho yo creo que hay 3 pistas en las que se puede hacer esa reivindicación, digamos. Una, cambiar la cultura también por la vía de los hechos, con el ejemplo, en efecto, los maestros que están luchando en contra de las medidas antilaborales de la mal llamada reforma educativa, dan un ejemplo de lo que sería el verdadero sindicalismo. Lo que hicieron los electricistas resistiendo, lo que han hecho el sindicato minero, con su secretario general todavía en el exilio, pero resistiendo y ganando y haciendo buenas revisiones de contratos colectivos y de salarios, etcétera, ¿no? En los hechos, que lo que pasa en la industria automotriz, porque por ejemplo está el sindicato independiente de Honda, que tenemos 5 años en una lucha en la planta de Honda y simplemente no dejan al sindicato independiente, al que realmente representa a los trabajadores, tener el contrato, sino que está en manos de un sindicato de protección, porque en ese boom de la industria automotriz va todo el paquete. El gobierno mexicano ofrece facilidades fiscales, etcétera. Pero además, por ejemplo, la BMW que viene a México viene ya con sindicato, contrato y dirigentes sin que haya todavía trabajadores en la planta. Eso es lo que está pasando en México, ¿no? Entonces hay que impulsar ese sindicalismo, pero por otro lado está la pista de cambiar en efecto las reglas del juego. La OIT ha estado pidiendo al gobierno mexicano que garantice que se eliminan todo lo que permite el sindicalismo de protección. Y tenemos que avanzar cambiando las reglas del juego, ¿no? Pero por otra parte, y me parece que quisiera destacar esto, que mientras son peras o son manzanas, el hecho es de que hay que ir sobre la realidad. Y por ejemplo está este proyecto de la nueva central de trabajadores. ¿Qué dice este proyecto de la nueva central de trabajadores? Bueno, vamos a impulsar los sindicatos, pero no siempre existieron los sindicatos. A fines del siglo XIX, a principios del XX, hubo X manera de organización obrera. Recuperemos eso. Vamos a organizar a los no organizados de la manera en que sea. No les vamos a exigir para pertenecer a la nueva central que tengan un sindicato reconocido por el gobierno, porque eso es muy difícil en México. Vamos a organizar a los precarios, a los subcontratados, a los tercerizados, incluso a los informales, ahí donde están y como están, formando comités que pueden organizarse en un proyecto de central sindical que es menos rígida, menos esclerotizada que las viejas estructuras y formas. Hay que renovar el sindicalismo, pero hay que recuperar incluso la tradición de lo que fue el movimiento obrero previo a la existencia de los sindicatos a fines del 19, principios del 20, y hay que recuperar esas formas de organización, porque si no, nunca vamos a avanzar. Yo creo que esta es una cuestión y promover la unidad, que es una salida entre el sindicalismo. Bueno, para empezar, la unidad del sindicalismo independiente. Ahora, el sindicalismo independiente representa una pequeña franja. El 85% o 90% de los trabajadores no tienen ninguna organización. Es una pequeña franja la que está en sindicatos y más pequeña la que está en sindicatos independientes. Sí. Hay que unir a los independientes, sería lo elemental. Claro. Pero el verdadero reto está afuera, en los no organizados. Acabando el tiempo, tenemos que ir a las conclusiones. Un minuto de conclusiones para cada uno. Octavio, por favor. Sí, bueno, sobre este planteamiento que se está haciendo en la mesa, yo quisiera retomar el que hice hace un momento, que es recuperar la lucha nacional. O sea, yo sí creo que es fundamental. Y sí, estoy de acuerdo que el reto es los no organizados. Me parece que esa es una idea bastante acertada, ¿no? Pero el tema de la unidad nacional del sindicalismo, yo creo más bien la unidad política necesita 2 cosas. Uno es liderazgo
que eso es lo que se ha carecido muchas veces a nivel no solo de los sindicatos, sino de las izquierdas, ¿no? Que hemos tenido pocas veces una gran unidad de las izquierdas en México. Ya no hablamos de los sindicatos, sino de las izquierdas. O sea, el 88, ¿no? Ha sido los pocos momentos que se han aglutinado en torno a un liderazgo, pero no solo ese liderazgo, porque entonces caemos en el cacicazgo, ¿no? En el rollo mesiánico, sino también un proyecto. O sea, si hay un proyecto nacional y hay liderazgos o un liderazgo, eso propicia las condiciones para la unidad política nacional, ¿no? Que ese es el gran reto, y yo creo que ese ha sido el gran lastre de las izquierdas incluso. Se acabó el minuto. Cristian, por favor. Sí, bueno, retomando un poco lo discutido acá, yo pienso que efectivamente ya hace un tiempo a esta parte hemos tenido un contexto desfavorable para la organización de los trabajadores a nivel económico, productivo, pero también a nivel cultural. Y en ese sentido, yo pienso que junto a la actualización, como decía el compañero acá, con el proyecto, por ejemplo, de la nueva central, esto de flexibilizar un poco, ahora que estamos hablando del mundo flexible, flexibilizar un poco la estructura de los trabajadores para incorporar sectores que el sindicalismo oficial no tiene interés, digamos, o no se funda en él, es necesario generar esa actualización, pero fundamental en el caso mexicano, generar una cultura de clase y democrática. Democrática para que puedan participar todos los trabajadores y no sean unas cúpulas, en muchos casos, de delincuentes que manejen algunos sindicatos. Se acabó el minuto, Saúl, por favor. Yo creo que hay que poner otra vez en el centro de las preocupaciones nacionales los temas laborales. Se han perdido por esta idea de que el sindicalismo es corrupción, de que ya no tiene caso, de que es una lucha perdida, de que a nadie le interesa, pero yo creo que es el centro, debería ser el centro de la preocupación de un nuevo proyecto de nación, de la atención de todo mundo, porque si no hay un sindicalismo fuerte, si las condiciones laborales son tan precarias como lo son hoy, si el salario es tan malo como lo es hoy, tan bajo, la desigualdad va a crecer, la pobreza va a seguir extendiéndose, la problemática social no tiene salida. Y yo creo que este es lo que tenemos que retomar en el centro de un nuevo proyecto. Y para hacerlo necesitamos que las preocupaciones sobre el mundo del trabajo desborden a los sindicatos y se conviertan en bandera de todo el mundo progresista de este país, sean o no sean sindicatos, sean o no sean laboralistas, sean o no sean trabajadores asalariados. Y que esa es una labor que tenemos que hacer, los que estamos preocupados por esta situación. Un minuto, Héctor, por favor. Sí, no, yo creo que la asociación colectiva de los trabajadores y la contratación colectiva siguen siendo una pieza fundamental a la que no se puede renunciar. Desde luego hay que unir a los sindicatos auténticos o independientes, hay que renovar sus estrategias, hay que ir por los no organizados de formas creativas, y desde luego proyectos de trabajadores que participen con otros segmentos de la sociedad en la emancipación social y del país, porque mientras tengamos a la derecha neoliberal en el poder, pues es muy difícil que hagamos muchas cosas, ¿no? Se acabó el minuto. Esto ha sido Jaque al Rey, un programa como difícilmente verá en la televisión comercial. Nos vemos dentro de 15 días en otro programa de estos.